Buenas tardes. Mi nombre es Kera Hudson y hoy les voy a leer un ensayo del libro ¿Por qué la Iglesia del Nazareno debe aceptar plenamente a personas LGBTQ y más? Hoy les voy a leer el ensayo de una esposa de pastor de muchos años. El ensayo de ella se intitula Hola Nazarenos, ¿por qué no a todos pueden pueden estar en tu gran tienda? ¿Por qué no todos pueden estar en tu gran tienda? Por Michelle Cleal. Para una denominación que proclama que el Espíritu Santo se mueve entre ellos, no parece haber lugar para la revelación del Espíritu Santo a los cristianos homosexuales y sus aliados. ¿Por qué la Iglesia del Nazareno debería volverse completamente LGBTQ afirmando? Comencemos con la Declaración 31 del Manual sobre el Matrimonio y la Sexualidad Humana. A medida que la Iglesia global recibe y ministra a las personas de nuestro mundo, la realización fiel de estas declaraciones como congregaciones es compleja y debe navegarse con cuidado, humildad, valentía y discernimiento. Es, esa es una meta digna. No es, sin embargo, la realidad en la Iglesia del Nazareno. A pesar de comenzar con la declaración de que todos fuimos creados a la imagen de Dios, la declaración que continúa diciendo que las personas LGBTQ+ están dañadas o rotas. No solo sale con eso, sino que antecede a su condena de las relaciones LGBTQ+ con una discusión sobre cómo el pecado entró en el mundo y el mundo cayó. Ser queer no es una elección. ¿Quién elegiría ser marginado por la sociedad, especialmente por la iglesia? Si te tomas el tiempo de hablar con una persona queer, te dirá que sabía que era diferente desde la primera infancia. Puede que les haya llevado un tiempo determinar en qué se diferencian, pero siempre lo han sentido. Sin embargo, diferente no significa roto. He escuchado a muchos decir que las personas son homosexuales porque de alguna manera sus padres u otros adultos los maltrataron o abusaron de ellos. Pero muchas personas queer tuvieron una infancia perfectamente segura, normal y feliz. No están rotos. El hecho es que nacieron queer. No es un trauma o un error. Así es como se hicieron. Raquel Held Evans escribió, estas personas no están quebradas. Lejos de ser antinatural, la homosexualidad ha sido ampliamente documentada en el reino animal y lejos de ser un producto de la cultura estadounidense o latinoamericana o africana o asiática. Se han observado variaciones en el género y la sexualidad de cientos de culturas alrededor del mundo, desde aquellas que adoptan la variación en el género y la sexualidad, como los navajos o los bugis de Indonesia, a los que los hacen punibles con la muerte. Cuando miras la diversidad de la creación de Dios, ¿cómo pones a los humanos en un binario y no en otro espectro? Nuevamente citando a Evans, afirmo a las personas LGBTQ+ porque son seres humanos creados en la imagen de Dios. Afirmo sus orientaciones sexuales e identidades de género porque reflejan la diversidad de la creación de Dios, donde poco cabe en categorías binarias rígidas. Una de las partes más angustiosas de esta declaración sobre la sexualidad humana es la omisión total de las personas transgénero. Es equivalente a borrar su existencia. Es un descuido increíble. Las personas trans existen y quieren adorar al Dios que las creó, pero la denominación no ofrece orientación sobre cómo tratarles e interactuar con ellas. Es como si no existieran. Afortunadamente, no hay directivas para restringir su participación y membresía, pero tampoco hay directivas para amarlos y aceptarlos. Dado el trato que la sociedad en general y los conservadores han dado a las personas trans, especialmente en los últimos días, esta es una omisión flagrante. La declaración indica que ser homosexual no es en sí mismo un pecado y en esto estoy de acuerdo con la Iglesia. Me parece insondable que Dios declare que esto es un pecado sabiendo muy bien que las personas nacen de esta manera. Es solo parte de lo que son.
Hay 6 versículos que hacen referencia a las relaciones entre personas del mismo sexo. No hay versos que hagan referencia a relaciones amorosas comprometidas entre personas del mismo género, que es el tema que nos ocupa. Los versos se refieren a la violación violenta con el propósito de humillar las conquistas militares o para afirmar la masculinidad alfa. Algunos de estos versos tratan sobre la pederastía o el uso de esclavos para la gratificación sexual. Otros hacen referencia a personas que no se sintieron atraídas por el mismo género, sin embargo, participando en estas relaciones. La palabra homosexual no apareció en las traducciones hasta 1946. Se ha descubierto una carta que señala el error. Debido a lo que parece ser un descuido administrativo, no una intención maliciosa, el error no se corrigió. El resto, lamento decirlo, es historia. Sé que es bastante difícil para los guardianes teológicos de la Iglesia entender y ver que existe una disparidad en la hermenéutica aplicada a los asuntos de inclusión y afirmación LGBTQ+. Soy contadora, que es la esposa de un pastor y lo descubrí. Todavía considero a mi esposo como pastor porque Dios lo llamó y lo ordenó. Ya no es un pastor nazareno porque vio la disparidad. Más que solo ver la falta de aplicación de la hermenéutica consistente, vio el daño que se le estaba haciendo a la comunidad LGBTQ+. Es cierto que me sorprendió cuando me dijo que su cambio en la comprensión de esas escrituras era un factor decisivo y que tendría que renunciar y entregar sus credenciales. La Iglesia del Nazareno sanciona una variedad de creencias sobre la creación y la evolución, la teoría de expiación, el servicio militar, objeción contenciosa al servicio militar y el bautismo infantil. Sin embargo, la carpa no es lo suficientemente grande para diferentes puntos de vista sobre la inclusión y afirmación LGBTQ+. La posición actual de no afirmación de la Iglesia del Nazareno no resiste al cuadrilátero wesleyano. Las 4 fuentes del cuadrilátero wesleyano son las escrituras, la tradición, la razón y la experiencia cristiana. Como ya se dijo, las referencias de las escrituras a las relaciones LGBTQ+ son escasas y endebles en el mejor de los casos. Hay 6 versículos y Jesús nunca los mencionó. Esos versos son sobre la pederastía, el exceso sexual y la violencia. Una pequeña investigación superficial en el contexto histórico descubrirá al menos dudas sobre esos versículos que abordan las relaciones amorosas LGBTQ+. Como se mencionó anteriormente, la investigación ha descubierto un error en la traducción y la combinación de las 2 palabras griegas arsenokoitai y malakos en una palabra, homosexual. Se han descubierto cartas entre un seminarista y el líder del equipo de traducción de la RSV en 1946, el Dr. Weigel. El seminarista llamó la atención sobre el error y el Dr. Weigel estuvo de acuerdo con él. No hay evidencia de que la mala traducción se haya dejado maliciosamente en el RSV, la versión revisada de la Biblia del 1946, pero apareció impreso de forma errática. No obstante, hay suficientes dudas en torno al contexto y la traducción de las escrituras como para hacer una pausa para condenar a estas personas en base a esta evidencia. La segunda pata del cuadrilátero es la tradición. Según el proyecto reformativo, la tradición de la Iglesia no aborda las relaciones entre personas del mismo sexo. Como referencia, la tradición cristiana sostenía que la Tierra fue el centro del universo durante los primeros 1600 años desde que se escribió la Biblia, hasta que se comprobó que no lo era. Los cristianos de hoy tienen más información sobre la homosexualidad que las madres y padres de nuestra iglesia.
La información más interesante que nos ofrece el proyecto de reforma es que antes del siglo X no había escritos ni tradición sobre las personas LGBTQ+. No existía la tradición de exigir el celibato de por vida para las personas LGBTQ+. La razón es el siguiente tramo del cuadrilátero. ¿Qué tipo de Dios amoroso declararía pecador a un grupo de personas o los condenaría a una vida de soledad y celibato? En ninguna parte de las Escrituras Dios ordena el celibato. Amar al pecador, odiar al pecador, desafía la razón. También es una forma traumática y desgarradora de tratar a un ser humano creado a la imagen de Dios. La razón también nos llama a mirar los temas de traducción y contexto. Ignorar este cuerpo de evidencia no es el cuidado, la humildad, el coraje, el valor y el discernimiento que exige la declaración. La experiencia cristiana es el último tramo del cuadrilátero. Hay cristianos queer, punto final. Su experiencia es real, ya sea que la iglesia del Nazareno no lo reconozca o no. Desde que dejamos la iglesia del Nazareno y nos volvimos afirmativos, he llegado a conocer a muchas personas LGBTQ+. La gracia que exhiben frente al menosprecio, la vergüenza y la otredad a manos de la gente de la iglesia es inspiradora. Me he involucrado con un grupo de mujeres llamadas las Osas Mamás. Vamos a eventos y damos abrazos de mamá gratis. Es toda una experiencia abrazar a alguien que ha sido privado del amor de su madre. He llegado a conocer a muchos jóvenes homosexuales cuyos padres les han dado la espalda a sus hijos cuando se sinceraron con ellos. Conocí a Kelsey a través de las Osas Mamás. Sus padres primero intentaron cambiarla y luego la rechazaron cuando no pudo cambiar quién era. Simplemente le dijeron que su fe les informaba que estaba destinada al infierno y que sentían que la mejor manera de tratar con ella era cortarla de sus vidas. Ese mensaje vino desde el púlpito. Desde el púlpito. Empezó a escribir un blog para procesar lo que estaba pasando. Aprendí mucho de esta joven sobre la gracia y la bondad. Aunque sus padres le dieron la espalda, ella siguió amándolos y tratando de comprenderlos. Continuó tratando de reparar la brecha. Su historia es una historia más feliz que la mayoría. Ella y su mamá han estado hablando recientemente y están tratando de restablecer su relación. No todas las historias terminan tan felizmente. Mi amigo Daniel, cuya familia también lo ha abandonado, está solo en este mundo por quien le atrae. Todavía discutiendo la experiencia, analicemos cuál es la experiencia de las personas LGBTQ más con la iglesia. Se escuchan condenados desde el púlpito y desde sus pastores de jóvenes. La iglesia les dice que están quebrantados y que enamorarse de alguien es pecado para ellos. Según el proyecto Trevor, casi la mitad de los jóvenes LGBTQ han considerado seriamente el suicidio. ¿Está bien la iglesia del Nazareno con eso? Según el proyecto de reforma, los jóvenes LGBTQ tienen el doble de probabilidades de intentar suicidarse si sus padres los presionan para que cambien su orientación. Tienen 3 veces más probabilidades de intentar suicidarse si los líderes religiosos los alientan a cambiar su orientación. Además de decirle a la gente que están torcidos y rotos y muy probablemente destinados al infierno, la iglesia les ha impuesto la carga del celibato si quieren tener alguna posibilidad de escapar con la condenación eterna. ¿No es la misión de la iglesia promover el florecimiento humano? Esta postura de no afirmación es lo opuesto a eso. Es una sentencia de muerte espiritual y a veces física. Permítanme enfatizar nuevamente que esto no es navegar el tema con cuidado, humildad, coraje y discernimiento. No lo es. La iglesia debe retomar este tema con la humildad de considerar que no lo hemos entendido bien.
Los escritos de Mildred Banks Wynkoop y de J.K. Grider apuntan a la iglesia hacia el amor y la afirmación. Hay muchas razones por las que la iglesia debería reconsiderar su posición y contrariamente al argumento popular. Ninguna de esas razones se debe a que la Biblia prohíbe expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo o porque la iglesia está cediendo a la presión cultural. No es porque la iglesia haya cambiado de posición. No necesita mirar más allá de las prohibiciones sobre joyas o maquillaje o divorcio. Hubo un tiempo que el divorcio era aceptable solo en casos de razones bíblicas. Adulterio. Hubo un tiempo en que incluso si el cónyuge de un pastor cometiera adulterio y se divorciara de ese pastor, aún tendría que renunciar al liderazgo y entregar sus credenciales. Hoy en día, hay superintendentes del distrito actuales que han sufrido en un divorcio. Ahora la iglesia evalúa estos asuntos caso por caso. Hay miembros de la junta en la mayoría de las iglesias nazarenas que han pasado por un divorcio y se han vuelto a casar. Pueden o no tener motivos bíblicos para el divorcio. ¿Abandonó la iglesia las escrituras o simplemente tomó nota de que su antigua posición de línea dura sobre el divorcio era dañina tanto para aquellos que se enfrentaban a esa realidad como para la iglesia misma? Al descalificar a ministros dotados y calificados, estoy segura de que algún historiador de la iglesia podría educarme más sobre los por qué, pero el hecho es que el divorcio ya no se trata de la misma manera en la iglesia del Nazareno. Es una nota final. La iglesia del Nazareno está perjudicando activamente a personas LGBTQ+ con esta posición de no afirmación. La iglesia está alejando a algunos de sus mejores y más brillantes pastores y candidatos a la ordenación al hacer de esto una prueba de fuego para el servicio. Es hora de analizar esto detenidamente y comenzar a hacer las paces. Michelle Gill es una ex nazarena de toda la vida. Se graduó de la Universidad Nazarena Tribeca con una licenciatura en contabilidad. Está casada con otro graduado de la Universidad Nazarena Tribeca, Murphy, quien fue pastor en la iglesia del Nazareno durante más de 30 años. Michelle es una defensora de la comunidad LGBTQ+ y es un miembro de la organización Osas Mamás. Muchas gracias por su tiempo y por escuchar este ensayo